Mi gente linda, bienvenidos a Demente. Estoy tan feliz que estás aquí el día de hoy. Mi nombre es Valerie Ederi y yo soy tu host que te llevaré de la mano en este camino alucinante de expansión espiritual y desarrollo personal. Así que empecemos. Este es un episodio muy particular, nada parecido a los episodios pasados. En este episodio, Alex ofrece como canal para bajar información de maestros ascendidos. Y si no sabes lo que son maestros ascendidos, no te preocupes porque Alex no lo clarifica perfectamente al principio. La intención de esta canalización es llevar un poco de luz a la oscuridad que estamos viviendo desde el conflicto que está surgiendo en este momento en el Medio Oriente, pero pues que realmente no es un conflicto que estamos viviendo allá, es un conflicto que estamos viviendo todos desde donde nosotros estamos. Y con esta canalización, estos seres ascendidos nos ayudan a entender la situación que estamos viviendo desde una perspectiva de conciencia mucho más elevada. Mil gracias por darle clic a este episodio, así que empecemos. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a Demente y de verdad que te agradezco inmensamente este espacio que vamos a abrir el día de hoy. Este va a ser un episodio un poco atípico a lo que normalmente hemos hecho porque vamos a abrir un espacio en donde vamos a tener una comunicación directa con los maestros canalizados a través de ti. Para hablar precisamente de la situación que estamos viviendo en este momento en el mundo, a nivel de conflicto, de diferencias, de sufrimiento y de emociones encontradas que nos está revolviendo el mundo a todos y a cada uno de nosotros. A ver, habrá algunos que les impacta más que a otros, pero de alguna forma nos está revolviendo el mundo a todos. Así que mil gracias por abrirnos este espacio, Alex, y bienvenido de vuelta y inmensamente agradecida de antemano de esta transmisión que vamos a hacer el día de hoy. Gracias, Vale, y aprecio tanto que haya surgido esto, nada más por un intercambio de corazón a corazón en nuestros últimos mensajes, y que pues yo creo que tenemos oportunidad de elevar no solo la conciencia, la vibración y la perspectiva para tener una visión un poquito diferente. Si nosotros estuviéramos en una nave espacial o mirando desde la cámara de un dron muy, muy alto, veríamos un paisaje muy distinto a lo que podemos ver acá en la limitación por la gravedad y porque pues, nuestros ojos, ¿no? A la altura del cuerpo no rebasan el 1,80 m, el 1,50 m, los 2 metros, ¿no? A partir del piso. Entonces, realmente nuestra perspectiva normalmente está muy aterrizada en el 3D, en lo humano, y por nuestra sensibilidad física que sentimos las cosas muy fuerte en el estómago, en el corazón, en la garganta, en la cabeza, en los pies, en la piel, ¿no? De pronto nos perdemos como en esa intensidad y esto, como es muy incómodo, nos impide abrirnos a otras perspectivas. ¿Y qué sucede? Pues el deseo de aferrarnos a una identidad que sí conocemos, que nos da seguridad. Y por un lado nos da confort, por otro lado yo la veo como muy delicada cuando se trata de 8 billones de perspectivas diferentes, porque cada uno de nosotros es un mundo. Entonces vamos a ver qué pasa. Tal cual. Y antes de arrancar, vamos a hacer algunas aclaraciones. Número uno, por supuesto que no vamos a entrar en el conflicto histórico, terrenal, del que muchas personas obviamente tienen mucha información, pero este no es el canal donde vamos a abrir esa apertura de información. Y segundo, por supuesto que, a ver, poniendo obviamente en contexto, yo soy judía. Y por supuesto que a mí personalmente me impacta de una forma todo lo que está pasando. Claro. Em, y, y el dolor obviamente existe en el corazón independientemente de lo que podamos hablar y lo que podamos procesar. Bajo ninguna circunstancia lo que vamos a hablar o lo que vamos a procesar, que todavía no tengo idea exactamente qué es lo que va a terminar llegando, pero Exacto. em, tiene como objetivo necesariamente tapar o alivianar necesariamente lo que está pasando. O sea, nada justifica nada, es sencillamente abrir un espacio donde podamos expandir a partir de el dolor, ¿no? O sea, que porque la verdad es que la naturaleza humana nuestra es esa, nosotros expandimos a través de la contracción. Entonces es como hacer este ejercicio en este instante de estamos atravesando una contracción muy grande. Veamos cómo podemos expandir a través de ella.
Claro, con mucho gusto. Algo muy importante entender es de que sí vamos a recibir una perspectiva completamente diferente y libre respecto de cómo se perciben las cosas, vamos a llamarlo aquí abajo, ¿no? Ujú, Eso es, eso es esencial porque cuando estamos inmersos es como cuando hablan de una persona que se está ahogando ujú, y tienes que saber muy bien de qué manera tú, si tienes la experiencia como salvavidas, vas a sacar a la persona de esa condición tan delicada, ¿no? claro, Entonces, cuando yo canalizo maestros ascendidos, lo que me doy cuenta es de que su forma de vivirnos, de interpretarnos y de transmitirnos su información, sí nos cambia la perspectiva, estoy de sí acuerdo. nos amplifica el registro, que es lo que queremos hacer, porque yo creo que nadie de nosotros quiere ni por un lado evadirse de lo que está sucediendo, pero por el otro lado tampoco estar en una espiral descendente de dolor que luego conduzca a enojo, indignación, dualidad más polaridad, incluso deseo de venganza, de De acuerdo. justicia, que lo que va haciendo es que nos va haciendo a nosotros más y más pesados. Es como si estuviéramos como cargando cada vez más ladrillos en lugar de liberarnos de eso, en lugar de estar reciclándonos también en conflictos que ya tienen mucho tiempo de existir. De acuerdo. Vamos a ver qué pasa. ¿Tienes alguna pregunta al respecto del proceso antes de que entremos en contacto con algún o maestros? ¿Quiénes son? ¿O cuáles son las preguntas que han surgido por ahí? Del proceso del que vamos a hablar, mira, o Sí. sea, mm, más que preguntas que han surgido en otras personas, yo podría decirte que en uno de mis momentos de mayor oscuridad en todo este proceso que está pasando en ese momento, la gran pregunta que yo me hacía era, ¿dónde está esta fuerza mayor que pone orden? ¿Ok? Ajá. Y hablándolo, para ponerte en contexto, como para que entiendas de dónde viene, hablándolo con familiares, yo les decía, o sea, obviamente de mucha rabia interior de ver lo que está pasando, les decía, a ver, yo soy mamá y yo tengo 2 hijos y mis hijos, obviamente ellos tienen libre albedrío de pelearse, de pegarse y de hacer lo que quieran hacer, ¿no? Ujú, Pero yo como mamá, cuando veo que ya se están matando, ujú. intercedo. Sí, Esa conciencia claro, mayor entre estos pequeños. por Entonces, supuesto. mi pregunta en este momento de dolor muy profundo era, ¿dónde está el orden? Ujú. ¿Dónde está el orden? ¿Hasta qué punto realmente podemos acabar con la humanidad de la forma como lo estamos haciendo? Ok. Está Bueno, fuerte esa pregunta. no, es una buena pregunta. Te la voy a contestar a través de lo que experimentemos como canal, para que los que nos están viendo y escuchando entiendan qué es lo que vamos a hacer. Les platico, yo tengo ya muchos, muchos años y escucharán un poco mi historia con el primer podcast de Valerie, donde explico que entré en contacto con ángeles, con arcángeles. También dentro de estos grupos están los maestros ascendidos. La mayoría de los maestros ascendidos son un grupo de almas que han decidido continuar su viaje con nosotros a pesar de estar desencarnados. Son personas que lograron lo que llamaríamos el camino de la realización personal, o en inglés me gusta the path of self-realization. Son personas que con una escuela o no, investigando por ellos mismos, simplemente viviendo sus tremendas vidas con nosotros aquí en la tierra, lograron iluminar su alma y su corazón, entendieron los significados profundos del vivir como ser humano, y de algún modo llegaron a verdades universales que los liberaron de las constricciones, digamos, o las restricciones del ego, de la identidad personal, se desidentificaron de su personalidad egoica y entonces vivieron grandes expansiones de conciencia que luego la mayoría quisieron transmitir a los demás, a veces en formato escuela y a veces en formato transmisión alumno a discípulo directamente, como serían por ejemplo, Lao Tse no es uno de los maestros que estaría fundando una escuela y vengan todos a mi escuela, mientras que hay otros que dirían vengan a mi ashram y aquí los recibimos, etcétera, ¿no? Hay muchos muy conocidos como Saint Germain o Saint Germain, que Okey, sí fundaron una escuela muy conocida, y hay otros que más bien se mantuvieron lo que decimos con un bajo perfil o low profile, okey, que simplemente se iluminaron y que siguen asistiendo a quien lo pida, porque no hay división entre mundos,
excepto en nuestra propia percepción y conciencia. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es rasgar un poquito ese velo divisivo entre realidades y dimensiones para que ellos nos den su perspectiva. Porque yo puedo opinar como Alex lo que quieras y me puedo poner que no lo soy, pero muy político, económico, educativo y criticar, indignarme y sentir. Claro. Ellos tienen una perspectiva universal y diferente. Todos vivieron dificultades y si nos vamos hacia atrás en el tiempo, Valerie, pues vamos a descubrir que ha habido muchas cosas tremendas en este planeta. No es la primera vez que ocurren conflictos con los que estamos viviendo hoy. Claro. ¿Sí? Hubo poblaciones, y esto estoy como también canalizándolo un poquito, pero hubo poblaciones que creyeron que era el fin del mundo. Transpórtate al año 1000, al año 2000, siempre se ha pensado, bueno, las llegadas de los cometas eran bad omens, ¿no? Como Ujú, las profecías de la destrucción o ujú. del fin del mundo. Entonces, a veces sentimos como que estamos en el fin del mundo y luego continuamos. Entonces, vamos Claro. a ver qué nos dice. Entonces, yo me voy a concentrar un poquito, como Adelante. siempre, le voy a dar gracias a tu bellísima alma por la oportunidad de establecer contacto, de ser a ser, eso es lo primero que hacemos. Y quienes nos quieran acompañar, a lo mejor pueden cerrar sus ojos, acompañarnos también en la vida que escuchas este podcast también, si podemos traer un poquito de bienestar a tu cuerpo, imaginar que tu corazón está iluminado, que hay como una luz diamante ahí, como si fuera el reflejo de un brillante, un diamante. Esa luz también se transporta a la mente y se ilumina la mente para amplificar el rango de conciencia, de captación y experiencia que nos permite abrirnos a estos niveles de realidad más amplios. También conectamos con la parte de nosotros que yo llamaría el yo superior, que es esa superconciencia que no se aferra ni se siente identificada con la personalidad egoica, que la trasciende, que va más allá de espacio y tiempo, tiene un extraordinario brillo propio, permanente, siempre está disponible y presente para nosotros, somos nosotros. Y mira, ya se empezó a mover ya. Y voy a darle gracias, por supuesto, a los guías, ángeles, arcángeles y sobre todo los maestros. Quien sea que quiera participar en este diálogo, bienvenidos. Estoy verbalizando cosas que de pronto hago en silencio Ujú. para que se comprenda y se viva el proceso y nos acompañemos los unos a los otros en esta expansión. Y podemos, quien quiera, visualizar una esfera de luz y color a nuestro alrededor, que nos eleva en frecuencia y genera más coherencia. Y lo que mencionabas, Valerie, orden, ¿no? Como esto que ordena, Ujú. esto que armoniza y esto que eleva, para que finalmente podamos entrar en contacto con alguno o varios de los maestros, porque a veces una sola voz habla por el colectivo o el colectivo se traduce pues en esta única voz. Me toca ser el portavoz, digamos. Ya me voy a quitar mis lentes. Ve pensando en tus preguntas, Valerie, en lo que yo me concentro un momentito para Dale, bajar esta perfecto. energía. Hoy no vamos a dar nombres de maestros simplemente para que no haya otra vez este apego, identidad, por qué este y por qué no el otro. Ok, Y de Buda, que sí, Yeshua, que sí, el estoy de Moria acuerdo. sin nombre, pero siempre con gracia. Igual y te pido que no te cohibas de decir todo lo que hay que De decir. acuerdo, tranquila, porque una vez que ellos toman el control, digámoslo así, de la conversación, ya no hay filtros. Bien, comenzamos. Vamos a entrar profundamente en la dinámica de prestar atención a nuestro corazón, la fuente y base de la luz y de todo lo que se expande como oportunidad de expresión del ser auténtico. Ahí en el corazón, la base de todo.
la base de todo lo que sentimos, la base de todo lo que expandimos. El corazón es la base porque es el gran intérprete de las realidades que se filtran de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Todas las impresiones, todos los pensamientos, todo lo que tú identificas como una educación básica para desarrollar una identidad aquí en la tierra, tiene su base en el corazón, porque sentir también es vivir, sentir es interpretar, sentir es experimentar, sentir es la base de incluso de este conflicto. El sentir te puede llevar al conflicto o a la paz más grande, independientemente de lo que se vive como circunstancias. Y en este sentido, cuando tú activas la conciencia que estás sintiendo, cuando preguntas el cómo o el por qué estás sintiendo cualquier cosa que estés experimentando, vas a poder tener un poco más de lo que llamarías el control sobre ese filtro. Tú puedes decidir en cualquier momento que, independientemente de tu interpretación de cualquier circunstancia, tu corazón tendrá la capacidad de reflejar y desbordar en luz y energía, en emoción y proyección, cualquier cosa que ese corazón alberga. De modo que si tu corazón alberga mayormente paz, tú puedes interpretar: este es el momento para irradiar la paz. Este es el momento para absorber el dolor. Este es el momento para expresar y contagiar la alegría. Este es el momento para sentir tristeza, enojo, frustración. En su mayor medida, todo aquello que se filtra a través de tu corazón es lo que también va a determinar tu participación en cualquier experiencia. Una persona puede insultarte, puede golpearte, o incluso intentar, como se ha visto últimamente, matarte, y que tú decidas, mediante este filtro, ejercer el poder de tu interpretación y decir: este es el momento para perdonar. Este es el momento para comprender y tolerar. Este es el momento para irnos al fondo de quienes somos cada uno de nosotros, porque aunque no lo parezca, realmente esta es una experiencia 100% individual. No hay ser humano en este planeta que no esté filtrando, interpretando en este momento de acuerdo a las circunstancias que está viviendo, cerca o lejos de lo que llamarías el terror, cerca o lejos de lo que llamarías el conflicto. Tú podrías vivir en una isla desierta y, si recibes una noticia de sucesos que están ocurriendo del otro lado del mundo, puedes decidir filtrar, interpretar. Por ejemplo, decir: qué agradecida me siento, qué afortunada me siento de estar en esta isla donde todo está resuelto, porque tengo piñas y cocos alrededor, porque cuento con alimento, cuento con sol y cuento con tranquilidad, incluso las nubes que pasan por encima de la isla. O puedo decir: qué lástima que estoy en esta isla desierta cuando podría estar contribuyendo a la solución del conflicto. Qué lástima que estoy aquí y no estoy formando parte de una comunidad humana que comparte el dolor para sentir mi propia y profunda y hermosa empatía. Entonces, en última instancia, tenemos billones de interpretaciones, billones de realidades ocurriendo simultáneamente, y nadie lo va a vivir exactamente igual, porque nadie está en exactamente la misma situación. Hay tantos niveles de experiencias como niveles de conflicto, porque el conflicto se está aquí generalizando. Lo que ustedes llaman conflicto es el conflicto, de una forma completamente social, dividida en unos cuantos, lo que llamarías bandos. De este lado está un bando, de este lado está otro bando. Los que están en este bando creen que el conflicto viene de este lugar, y los que están en este bando creen que el conflicto viene del otro lugar. Y esto cede a las interpretaciones de cada bando de acuerdo a su filtración e interpretación de la realidad
¿De acuerdo a qué? A lo que se ha vivido, a las referencias que se tienen de lo que significa vivir y relacionarse, de lo que significa aprender y evolucionar. Y no hay una sola persona, ni siquiera en un grupo de lo que llamarías mismo bando, que lo va a vivir exactamente de la misma manera, porque niveles de conciencia incluso se reparten dentro de una sola familia. Tú tienes una familia de padre, madre, hija, hijo, 4 niveles de conciencia diferentes, 4 niveles y experiencias de evolución distintas, 4 maneras de filtrar completamente, a veces incluso opuestas. ¿Hay conflictos en familia? Por supuesto que los hay. Hay hijos que están en conflicto con sus padres. Hay padres que están en conflicto con sus hijos. Hay hermanos que están en conflicto entre sí de acuerdo a cómo perciben lo que debería ser la realidad. Y al no contar con herramientas que permitan armonizarse mejor y comprender con qué se cuenta para poder evolucionar de una manera más suave, fluida, con gracia, incrementando el poder absoluto del amor que permea el universo, independientemente del conflicto. ¿Cómo podemos saber que el amor permea el universo? Te daré una analogía. Imagina una ciudad muy poblada, que las hay, llena de vehículos que contaminan, que los hay, y hay una capa, ¿cierto?, de lo que llamarían ustedes smog, la nata, como la llaman también, mientras que en la parte de arriba continúa el cielo de siempre, despejado, luminoso, bello. ¿Es el universo el que creó el smog? ¿Es el universo el que ordenó las cosas para que existiera esa nata o es lo que está procesando el ser humano al respecto de su propia evolución, donde se permite interpretar que ese humo tóxico o ese gas tóxico forma parte de su vida necesariamente hasta que no haya otra cosa que lo resuelva, hasta que no aparezca aquel, aquella o aquellos que encuentren una solución a ese conflicto? Entonces, el hecho de que el conflicto sea la nata que permea la realidad, que resulta tóxica no para uno ni para dos, sino para absolutamente todos, es independiente del orden universal. ¿Por qué? Porque el universo continúa, el planeta continúa, la realidad continúa. El ser humano es el que está procesando formas nuevas y distintas de lidiar con el conflicto. Nadie de ustedes quiere vivir el dolor, incluso el dolor necesario para que se busquen soluciones al conflicto. ¿Cuándo es que el dolor surge? Por un lado, puede deberse a la evasión precisamente del problema de fondo que causó el conflicto. Si yo sigo en un ambiente donde he sido educada o educado hacia el prejuicio del otro que soy yo mismo, cuando yo no puedo ver al ser humano más allá del factor estereotípico, el reflejo del estereotipo, la generalización de una población determinada, ahí yo tengo un conflicto, porque no estoy viendo al individuo, estoy viendo la generalización del individuo. Podemos hacerlo con las hormigas, porque no le ponemos nombres a las hormigas, pero un ser humano que ha compartido tantas experiencias como las has compartido tú, llámalo, por ejemplo, los años del famoso COVID. ¿No acaso se compartió una experiencia? ¿No acaso esto trascendió las barreras de las naciones y afectó a toda la población humana o a la mayoría? Sí. Y sin embargo no se terminó de entender que no podemos generalizar, que no podemos puntualizar y decir todas las personas son iguales. No podemos estereotipar, claro que se puede, pero es precisamente ahí donde radica el problema y el conflicto. Cuando no miramos a los ojos y al alma de un ser humano, adulto o niño,
y decimos, más allá de sus vestimentas y más allá de sus creencias y más allá de su educación e incluso de su nivel de evolución, hay un ser ahí dentro, hay un alma ahí dentro pulsando por evolucionar, buscando la salud, buscando la alegría, buscando la paz, buscando el amor. Entonces, que las personas se unan de pronto para generar un amasamiento, una voluminosidad del conflicto, arrojando frecuencias de estereotipo, de prejuicio, ahí donde uno no querría ser estereotipado o juzgado por nada ni por nadie, evidentemente incrementa la oportunidad de entender lo que todos y cada uno debe disolver de su interior a su exterior. Si cualquiera de ustedes siente un prejuicio al respecto de raza, al respecto de credo, al respecto de preferencia de género, al respecto de ideología, al respecto de cualquier elemento que forma parte de la realidad que ustedes están configurando y habitando simultáneamente, sabrán que están en conflicto. Y la manera de liberarse del conflicto es disolviendo, como quitarle capas a la cebolla, cada una de esas frecuencias de resistencia producidas por ignorar qué hay detrás del estereotipo. ¿Cómo se podría uno relacionar con una persona con la que no tiene mucho en común? ¿Cómo se puede llegar a la paz? Flexibilizando la percepción de quién es cada uno de ustedes, pero también entendiendo su universalidad. Porque si nos lo preguntas, querida, diríamos, no hay persona en este planeta que no desearía en lo más profundo de su ser paz, amor, relaciones hermosas, tranquilidad en casa, prosperidad, salud, estímulos para crecer y para desarrollarse como las bellas almas que son. No hay una sola alma que no desearía eso. Pero el estrés que se ha provocado como resultado de lo que llamarías diferencias sociales, inequidades, pero sobre todo la estereotipificación de cada una de las sociedades, que las hacen cada vez más herméticas, precisamente por el miedo a abrirse y ser juzgado, estereotipado. Esto es lo que produce que no se puedan mirar los unos a los ojos, a los ojos, y reconocerse en última instancia como la unidad que realmente son. La unidad que realmente son. Así como viajan 300,000 kilómetros aproximadamente en el espacio, en una sola nave, un solo planeta, del cual dependen y que depende de ustedes, de la misma manera ustedes son una sola célula en ese planeta. Una sola humanidad que debe encargarse del jardín que tiene enfrente, hacerlo prosperar para que ustedes prosperen. Y tanto nos han preguntado, pero los intereses. Sí, puedes controlarlos, puedes tú visitar, tocar a la puerta de algún alma que está en proceso de desarrollo y que, podríamos decir, lamentablemente está en una situación de más poder que otras personas, modificar su conciencia, pues no hasta que no está preparada, no hasta que no cumpla su rol ahí, no hasta que no termine de catalizar todo lo que provoca en una sociedad para que esa sociedad remueva por dentro y crezca. Lo que sí se puede hacer es cosas tan sencillas como respirar para volver al centro de uno mismo, introspectar, ir hacia adentro antes de ir afuera, descubrir y conocer la verdad y la realidad interior antes de afirmar como verdadera cualquier, vamos a llamarla noticia que está siendo proyectada en sus múltiples pantallas todos los días. ¿Cuál es tu realidad interior? ¿Qué te dice a ti sobre lo que viniste a vivir?
¿Qué te dice a ti sobre lo que viniste a compartir? ¿Qué te dice a ti sobre tu propio viaje, el único que vas a emprender? El de nada ni nadie más en estos momentos. Entonces podemos respirar, podemos introspectar y a través de respirar e introspectar, ¿qué más podemos hacer? Podemos recordar quiénes somos, afirmar a qué vinimos, qué nos mueve realmente y a través del recordar implementar de una manera sencilla y en el entorno inmediato aquello que es nuestra contribución máxima, por sencilla que sea. Si están cada uno de ustedes en una condición donde pueden contribuir, que venga del adentro y no como resultado de emociones adversas generadas por el afuera, porque eso puede ser muy confuso. Quizá no sepas cuántas personas están allá afuera corriendo y haciendo y deshaciendo en base a emociones que fueron implementadas como resultado de estar primero mirando hacia afuera y después conectando hacia adentro. Es como una inversión del orden. Tú quieres orden, el orden va de adentro hacia afuera. Primero me voy a mi centro, respiro, introspecto, filtro, recuerdo y a partir del recuerdo implemento desde la totalidad de mi capacidad para hacerlo. ¿Y qué voy a sentir como resultado de eso? Satisfacción. Viene a la mente colectiva un ejemplo de una enfermera en tiempos de guerra. Si ella está convencida de que esta es su implementación más productiva, se va a sentir muy satisfecha porque sabrá que está en el lugar y momento correctos para el amor y el servicio. Pero si no tiene la vocación, si porque alguien le dijo se necesita esto y ella entra en pánico o entra en desagrado o está prejuiciada, ¿qué pasa si una enfermera que tiene la vocación del servicio tiene un prejuicio y de pronto le asignan a un herido o a un paciente que es de una cultura con la cual ella siente rechazo? ¿Qué podría suceder entonces? Sucedería que ella estaría en resistencia a la hora de expresar lo mejor de su esencia, experiencia y servicio. De nada sirve una enfermera así. Tiene que superar las limitaciones de su propia identidad egoica para poder amar y servir. Esto es implementación. Esto es lo que trae solución. Simplemente estar donde uno tiene que estar, dando lo que uno viene a dar en el estado de conciencia que mejor represente el más alto grado de coherencia que uno puede brindar en un determinado momento. Y si se está en el dolor, vamos para adentro, para entender de dónde viene y por qué está ahí. ¿Qué es lo que produce y qué es lo que motiva y qué es lo que inspira a ese dolor, querida? Y entonces vamos a descubrir que hay un camino evolutivo en proceso y que puede enseñar mucho, pero sobre todo el dolor debe ser liberado, como cualquier herida del cuerpo se va a sanar, pero también si es, por ejemplo, una espina enterrada, tenemos que liberarla primero. Va a doler, sí, tenemos que liberar el dolor. Si constreñimos el dolor o si tapamos el dolor, la cicatriz queda por encima y el dolor se queda dentro. Tú sabes qué es lo que ha creado mucho de este conflicto, esta suma de conflictos, porque ahora la humanidad está centrada en uno de los conflictos, pero tantas poblaciones anónimas están en conflicto actualmente, están viviendo dolor y están viviendo hambruna y están viviendo enfermedad y están viviendo lo que llamarías muerte. En última instancia, lo crean o no, nadie muere, nadie muere. Lo llamaríamos, hace su check-out al respecto del cuerpo físico, pero si ya estamos a estas alturas en diálogo sobre múltiples encarnaciones,
Entonces lo único que sucede es que el alma deja el cuerpo y puede ser pacífica o violentamente, pero lo deja con una huella, con un aprendizaje y luego se vuelve a encarnar. Cualquiera que se haya ido en estos momentos ha partido del físico, pero si nosotros podemos preciarnos de estar comunicando desde el etérico, como ustedes lo llamarían, desde el akáshico, o desde el no físico, quiere decir que hay un universo esperando más allá de la experiencia humana. ¿De acuerdo? Ahora, hemos abierto el diálogo y queremos abrirnos a tus inquietudes y preguntas que probablemente son la suma de muchas inquietudes y preguntas que pudiesen estarse gestionando allá afuera. De acuerdo, y las preguntas, la pregunta que te voy a hacer va a estar muy aterrizada a lo Bien, concreto y a la tercera dimensión, y es, ¿cuál es la necesidad de hacerle daño a otro humano? Y pongo mi atención en bebés, niños y ancianos, personas absolutamente inocentes mm, en todo este conflicto. ninguna, ninguna no cumple ningún propósito específico, no cumple ningún propósito estereotípico, pero en el momento, querida, que utilizas una palabra como inocentes, estás eligiendo hacer una generalización, que lo que va a producir en tu interior es un incremento de la sensación, Ujú, la filtración de lo que llamarás daño o dolor. Por supuesto que mirado desde afuera, mirado desde la experiencia humana, se podría enumerar las personas que en apariencia, es muy delicado cómo estoy manejando el lenguaje, en apariencia no le han hecho nada a otra persona, en apariencia han llevado vidas ejemplares, pero lo estamos aterrizando en un contexto, llámese así, moral, de cómo se interpreta y filtra desde la experiencia humana, lo cual refuerza, te darás cuenta, refuerza la idea de que aquí hay víctimas y victimadores, ujú, gente buena y gente mala. Y esto es parte del conflicto. Parte del conflicto es dejar de entender que hay amplios registros y niveles de conciencia. Claro que no cumple ningún propósito productivo o de amor el que una persona torture a otra, abduzca a otra, mate a otra, cese la oportunidad del juego de la vida de otra persona. Pero esa persona que ejerció esa acción, vamos a llamarla así, con todas las letras violenta, es parte, es parte de la experiencia de evolución de todos los que se van a ver impactados por esa experiencia, incluyendo la persona que dejó su cuerpo en esas condiciones. Voy a hacerte ahora yo una pregunta. ¿Tú crees en tu poder de reencarnación? sí, ¿Tienes memoria de las vidas que has tenido? no, ¿Crees que en todas las vidas has sido una Valerie preciosa, divina, no, inocente, no, ilusionada, consciente, amorosa? probablemente no. Quiero preguntarte si sientes que a lo largo de los últimos mínimo 30 años has tenido una evolución extraordinaria y que no volverías a las condiciones de la Valerie que tú eras hace 30 años. Sí, ¿Crees que hayas tenido experiencias de evolución más densas en previas encarnaciones? probablemente sí.
y crees, esto es lo más delicado, pero crees que en alguna de esas encarnaciones, sin tener idea de por qué, pudiste haber decidido entender el significado del odio, la venganza y la muerte como parte de Pro- tu evolución. Probablemente sí. Y eso no quita una sola partícula de la luz y de la evolución de la conciencia que has logrado el día de hoy. Claro. Pero este es el terreno de la polaridad, querida. Planeta Tierra es bipolar por naturaleza. Tiene un polo norte, un polo sur, ¿cierto? Ujú. No hablamos de polo este o polo oeste, hablamos de polo norte o sur. Es un eje de conciencia. En astrología ustedes hablan de los nodos lunares. Un polo norte, nodo sur. De donde vengo hacia donde voy. Mi proceso evolutivo de previa, llámese así, encarnación a próxima encarnación, aun si fuera en esta misma vida. Tú has encarnado muchas veces ya como Valerie, en esta misma vida, porque has cumplido muchos roles distintos. El rol que está cumpliendo la sociedad en conflicto es uno más de los muchos que ha habido en este planeta, muchísimos, para despertar conciencia y anhelo, para despertar frecuencias de posibilidad hacia una sociedad mejor integrada. Recordarás que hace décadas hubo un conflicto entre otras naciones. Vamos a hablar de Vietnam, por ejemplo. Es que no ha dejado de haber conflictos en este planeta, pero cada vez que ha surgido un conflicto, surgen anhelos nuevos, surgen visiones distintas, sacuden y despiertan a las generaciones dormidas para que integren su anhelo de realidad e implementen lo que va a ser la siguiente visión y la siguiente idea de cómo podrían ser las cosas si acaso pudiésemos soñar con lo que llaman ustedes un mundo mejor. Este no es el primer conflicto, querida. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. De hecho, comparado con otros conflictos, el índice de lo que llamas muertes en y toda muerte y toda vida son valiosas, por supuesto. Honremos esto, porque habrá identidades que estén escuchando esto. Van a decir, pero ¿cómo puede hablar así? Claro, es que lo estamos viendo desde la perspectiva de un desencarnado o de un grupo de desencarnados. Entonces, lo único que vemos es que una persona abandona su cuerpo y se fusiona con la luz o pasa a plataformas de conciencia mucho más expandidas, se libera de las limitaciones y de pronto entra en cuerpos y realidades que ni siquiera son descriptibles en lo que llamarías aquí abajo. ¿Comprendes y sientes esto? Claro. Bien. Tengo una Entonces, pregunta fuerte. Ah, bueno, continúa. cuando nosotros atribuimos adjetivos a personas y a situaciones, nos vamos a asegurar de densificar y generar una emoción en base a ese preciso adjetivo. Y entonces nosotros también le adjudicamos un valor. Estamos dando una perspectiva muy distinta, por supuesto, pero hay que entender que estos conflictos están despertando probablemente millones de conciencias que estaban en una especie de intermitencia entre el despertar y, y el noctambulismo, llamémoslo así. Muchas conciencias están despertando en estos momentos. Lo primero que van a hacer las conciencias es buscar una identidad de la cual se puedan aferrar y es apropiado. Es apropiado primero entender quién soy, de qué se trata esto, cuál es mi futuro, qué puedo hacer al respecto, cómo me siento al respecto.
qué valor me identifica en estos momentos y qué parte de la polaridad es la que voy a yo integrar y encarnar en estos momentos. Pero después de eso, la oportunidad es intentar expandirlo para que deje de ser tan bipolar o tan extremo. Bueno, malo, amigo, enemigo, guerra, paz, sigue habitando la conciencia colectiva de una manera muy contundente y por eso se recrean esos escenarios en gran parte en este bellísimo planeta. ¿Cuál es tu pregunta? Siguiendo con ese mismo orden de ideas, entonces podríamos decir que Dios, el universo o esta fuerza creadora ¿Mm? está creando a sí mismo lo que nosotros como seres humanos juzgamos como mal, y el mal sería el maltrato físico, el terrorismo, las venganzas, puntos suspensivos. Bueno, la venganza, el terrorismo no es propiamente la forma en que se elige un invento y mucho menos si dejamos de pensar en Dios como un ser humano. Claro, El problema del ser humano es de que se identifica todavía como el centro del todo, la conciencia más elevada y por eso es tan muchas veces lamentable y otros se sentirían indignados de pensar que a esto puede llegar el mismo ser humano, la guerra de uno con el otro o la crueldad de uno con el otro. Pero esto no es un invento deliberado divino, es la forma que toma o el rumbo que toma el nivel de conciencia en el que está. Este planeta tiene tanta amplitud al respecto del rango que puede manejar en cuanto a densidad y sutileza que ha habido lo que llamarías y adjetivaré como un humano, los peores asesinos y los seres humanos más iluminados. Esa es la amplitud de rango. Y entre esos rangos también tenemos lo que se llama la formulación de libre albedrío, que tampoco es o todo libre albedrío o nada libre albedrío, porque mucha gente lo ha preguntado, ¿hay o no hay libre albedrío? Hablemos de rangos, rangos de libre albedrío. Cuando tu conciencia está desificada, tú no tienes mucho libre albedrío. Cuando tu cuerpo está estresado, cuando has vivido condiciones que limitan tu conciencia a que la única opción posible es venganza, traición y asesinato, no tienes mucho libre albedrío. Parece que se elige responsablemente, entre comillas, una condición así, pero no. Es una condición extremadamente limitada. Es una conciencia que no tiene mayor creatividad, que no tiene mayor registro ni filtración de luz para entender lo que se llama empatía, como mínimo sentir lo que el otro, como mínimo poder identificarse y poder espejearse en el otro. Pero esto no es un invento divino, es simplemente es la inmersión humana en un nivel y un rango de expresión y de amplitud de decisiones que es extremadamente restringido. Las personas que se deciden por este nivel es que no tienen un alto y amplio rango de luz, querida, sencillamente, pero sigue siendo un nivel de evolución. Y muchos de ustedes se sentirían extremadamente sorprendidos y choqueados si pueden hacer una revisión de su, vamos a llamarlo, biblioteca de registros pasados y darse cuenta que casi todas las almas deciden en este viaje y en esta realidad y en esta tierra pasar por casi todos los niveles y rangos de conciencia, del más denso para comprenderlo hasta el más sutil para liberarlo, para comprender el viaje de absoluto del amor, del miedo al amor, del rechazo al amor, del prejuicio al amor, del odio al amor. ¿Cómo vamos a comprenderlo uno si no hemos vivido la contraparte,
la liberación de esas densidades, la liberación de esas restricciones. Entonces, no es de que el universo está planificando este dolor, pero en este particular momento, en esta particular encarnación, en este particular escenario, se está radicalizando la oportunidad para dar un salto muy importante de conciencia en el colectivo. Aquí es donde el colectivo está finalmente diciendo no más. Si tú te subieras a una máquina del tiempo y pensaras en las personas que se inscribieron en la guerra hace aproximadamente un siglo, sí, poco más de un siglo, Primera Guerra Mundial, y preguntaras cuál era su estado de conciencia, les parecía muy bien ir a la guerra y defender la patria. Hoy por hoy, 100 años después, la mayoría de los jóvenes no quieren guerra, no quieren conflicto, no quieren sufrimiento, no quisieran tener que hacer esto. ¿Estás de acuerdo? Ya no es la sociedad diciendo está muy bien crear esto. La mayor parte de la sociedad está diciendo otra vez, de verdad, esta es la historia que vamos a crear, este es el mundo que vamos a heredar. Ya pasamos por una, por dos, vamos por la tercera. ¿Realmente esto es lo que queremos? Hay una resistencia generalizada a volver a entrar en el conflicto. Y hay un anhelo generalizado a salir del conflicto lo antes posible, que dure lo menos posible, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cuántas personas realmente son las que están implementando tácticas de crueldad y de dolor y de sufrimiento sobre otras en este particular escenario, comparado con lo que hubo hace décadas o hace siglos? Muy pocas. Si te das cuenta que son un puñado, comparado con toda la gente que calificaríamos de buena, si nos vamos a las polaridades. Ujú. ¿Cuántos puedes contar? Son muy poquitos. Pero viaja hacia atrás en el tiempo y son bastantes más. Entonces, está ocurriendo una depuración. Aquí el problema es de que, como en un mismo cuerpo, una célula cancerígena puede contagiar a otras y se puede reproducir y puede crear serios problemas en un organismo, vamos a llamarlo una célula cancerosa en la sociedad, también puede ser altamente contagiosa, y si el organismo no corrige y sigue en una condición de caos y no da atención a esto y no introspecta, como hemos dicho, y no implementa, pues corre el riesgo de sí descomponerse un tanto más antes de encontrar su briosa y brillante salud. Nosotros estamos muy esperanzados observando la sociedad humana, leyendo el registro energético de la sociedad humana y sabiendo que hay hoy por hoy un anhelo de amor y de paz, de virtud y de luz, de implementación positiva y búsqueda de la tranquilidad interior como no ha habido en ninguna otra época. Es muy depurativo, querida, sí. Es doloroso, sí. Sí, porque en muchas ocasiones no se quiere introspectar deliberadamente, no se quiere hacer el trabajo de autoconocimiento y reconocimiento. Muchas veces se está en una especie de intermitencia entre luz y sombra, entre el despertar y el noctambulismo, como hemos dicho. Y esto produce un efecto dual. Cuando estoy despierto, las cosas fluyen mejor, y cuando estoy dormido, puedo atraer el caos a mi vida o puedo traer el caos a mi sociedad.
pero esto va a producir más orden en última instancia, porque el anhelo de la humanidad es no reincidir en los ecos del sufrimiento tan doloroso que se ha vivido en esta tierra en el pasado. Pero no podemos generalizar y decir que igual número hay de personas, llamémoslas nuevamente y adjetivemos buenas y malas, personas que están creando el caos y personas que están creando el orden. Los números son muy distintos, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Puedes sentirlo? ¿Tiene sentido para ti? Tiene sentido para mí, pero después sí veo algo que, que prevalece mucho en personas que hasta hubiera yo considerado están a otro nivel espiritual Mm, de elevadas y es em, como, ¿cómo se dice esa palabra? No quiero usar la palabra rencor, pero vendría siendo, y tampoco quiero usar la palabra venganza, pero sí, rencor y venganza. A mm, ver, obviamente que los hechos que han surgido han sido muy dolorosos y es la mm, naturaleza del ser humano sentir muchas emociones a través de lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo. mm, Y una de esas emociones, pensaría yo, de sobrevivencia es la venganza, ¿no? yes, ujú, Em, y sigue prevaleciendo, a ver, sigue prevaleciendo esa emoción. Ahora todos sabemos, no todos, pero algunos sabemos que obviamente más guerra no va a traer solamente va a traer más guerra y va a traer más emoción o más energía de este tipo y sabemos que no es la solución porque es como hemos actuado siglos y siglos atrás, pero seguimos actuando yes, de la misma forma, esperando así, resultados diferentes y no va a pasar. Em, pero seguimos apelando a esa emoción y como si no hubiera otra forma de hacer las cosas. Como si exactamente no hubiera otra forma de hacer las cosas, porque hacer las cosas de una forma diferente podría ser medio suicida. así es. Y la venganza duele. Cuando tú guardas venganza en tu interior, pregúntate qué es lo que le está haciendo a tu cuerpo. La venganza es como el fuego. Se esparce, sí, pero también es consumible, es decir, se consume rápido porque no hay persona que pueda sostener la venganza y el rencor tanto tiempo como para preservar su propia salud e integridad. La venganza consume a quien le ejerce. La venganza, el rencor, consumen al cuerpo en el que habitan. La venganza enferma al cuerpo porque lo densifica a niveles que no se pueden describir con palabras, pero que sí se pueden vivir como realidades, porque te va constriñendo y te va limitando. La venganza también es un cerco que limita tu visión de todo lo que es posible para ti cuando liberas esa venganza, cuando la dejas ir. Ahora, quien está en la venganza está tramitando, digámoslo así, una carrera de conocimiento hacia el amor, pero sobre todo hacia el perdón. Mm, Venganza y perdón son polos opuestos. Quien esté en la venganza va hacia el perdón, como los nodos sur y norte de la luna, como los polos sur y norte del planeta. Quien esté en la venganza va hacia el perdón. Se dé cuenta o no, eventualmente, en una o 100 vidas, pero está tramitando esa investigación, ese karma, ese aprendizaje. Está tratando de entender cómo se sienten las frecuencias más densas existentes en el planeta: miedo, odio, rencor, venganza, depresión, soledad, desesperación, están entre las frecuencias más densas del planeta. Llevan introspecciones muy profundas y no siempre producen resultados instantáneos.
digamos que entre el rencor y la venganza y el perdón, podríamos ir adquiriendo añoranza, anhelo, esperanza, no amor. No se puede llegar del rencor al amor en un día, ni en un año, a veces ni siquiera en una vida, pero se va tramitando el ya no puedo más con esto es insostenible. Y también, como es autoconsumible, y como se está viendo precisamente ahora, la venganza no condujo a nada bueno, ¿cierto? Mm. Condujo a represalia, retaliation, como lo llaman en inglés, acción-reacción, más combustión, respuesta inmediata, castigo, conflicto, más conflicto, hasta que ya no hay nada que vengar, ya no hay nada que tramitar. Y en el fondo de la conciencia del ser humano, lo que más se teme y lo que más duele es pensar que esto podría literalmente, lo que llaman en inglés, to obliterate, obliterar o destruir al ser humano sobre la tierra. Se acaba el gran juego de la polaridad y nadie gana. Pero se debe llegar a esa conclusión, la conclusión del absurdo, la conclusión de lo inútil que es el ejercicio de la venganza, porque se está trabajando desde la oscuridad y se está trabajando desde la densidad, que es el rango más restringido de la amplitud de la conciencia. No hay mucho a dónde moverse, es como estar en un cuarto oscuro, no hay luz, ¿a dónde te vas a mover? ¿Qué es lo que vas a lograr en un cuarto oscuro? La venganza, el deseo de muerte, el rencor, el prejuicio, la crueldad, el cesar la vida de otro es como encerrarse en un cuarto oscuro, del cual la única salida es ir amplificando la conciencia a través de la experiencia que se va a tener precisamente como resultado de ese ejercicio. Yo voy a probar mi venganza y lo que voy a obtener a cambio es una reacción inmediata, es un aprendizaje extremadamente ágil, porque una vez consumada la venganza y liberado el rencor, de pronto me doy cuenta que no siento realmente la satisfacción que yo esperaba, que no me llevó al objetivo que yo había vislumbrado. Dado que la venganza es ciega, se inventa muchas cosas, muchas fantasías, y cree que va a lograr una gran satisfacción ejerciéndose. Pero quien ha ejercido la venganza en cualquiera de sus modalidades no tiene que ser una guerra y no tiene que ser un asesinato. Puede ser una mujer que se venga de su pareja, puede ser un hombre que se venga de un asociado en una empresa, y la satisfacción dura muy poco y luego regresa el vacío, regresa el dolor, regresa la duda, regresa la incertidumbre, y la conciencia además no está tranquila porque rompió su vínculo con lo que llamaríamos el flujo de las leyes cósmicas naturales, donde la primera, aunque no haya sido científicamente reconocida, quizás solo por uno llamado Einstein, es el amor. Si un científico como Einstein puede decir que el universo está configurado por el amor, pues alguna razón tendrá, porque es la amplitud del rango de la luz. Entonces, una conciencia enceguecida no tiene mucha amplitud de rango de luz que le dé la libertad que buscaba, ni la liberación, ni la satisfacción que creía que iba a obtener. Aquellos que ya hoy han ejercido venganza sobre el conflicto del cual estamos dialogando, ya están conscientes de la insatisfacción que esto provocó en su interior, un incremento de su densidad, un incremento tal vez de lo que llamaría su ceguera, porque rompieron su vínculo de una manera todavía más acentuada con leyes universales. Y eso se siente en el cuerpo. Y no se siente muy bien.
Entonces, una es la expectativa de lo que se va a lograr con esa llamada venganza, y otra cosa muy diferente es lo que se experimenta en el nivel de la conciencia hacia adentro una vez liberada la acción y una vez ejercida la venganza. ¿Has oído la palabra arrepentimiento? Ujú. ¿Crees que haya mucha gente en este planeta que se arrepiente de algún tipo de represalia que tomó en base a una forma de sentir y de pensar, creyendo que iba a obtener satisfacción una vez que se vengara y que no fue el caso? Sí, Entonces, la conciencia sigue avanzando. La conciencia dentro de incluso los cuerpos que están viviendo el mayor estrés, la mayor densidad y el mayor rango de emociones densas que provocan este tipo de acciones y reacciones y pensamientos, está avanzando. Nos demos cuenta de ello o no. No lo podemos medir sino en base a pues, lo que va a ser la trayectoria de esa persona a lo largo de un cierto tiempo. entiendo. ¿Sí? Em, yo creo que una última pregunta para cerrar. ¿Por qué se dice o es una interpretación que el pueblo de Israel es el pueblo elegido? Tú misma lo dijiste, es una interpretación, Ajá. porque esto querría decir que en el cuerpo divino del todo, donde nada está dividido, es con un grupo de células diciendo, nosotras somos las células Ujú, madre. ujú, Es como autoproclamarse la célula madre del cuerpo, ajá, puede ¿de ser. acuerdo? Y sí, tiene razón, es un tema delicado. Ujú, ¿Por qué? Porque si tú has crecido con esa idea y con esa identidad y te has sido educada en un cierto contexto donde lo escuchaste una y otra vez y hay justificaciones que te son entregadas como base de la construcción de esa idea y de esa historia, ¿sí? Para un cierto resultado que ha sido muy útil para cada sociedad que así se ha autoproclamado, la sociedad autoelegida. Pero tú sabes que hay muchas sociedades en el mundo que así se sienten igual como el pueblo elegido. me imagino. Lo imaginas, pero no las conoces y sin No, es embargo correcto. no las vamos a mencionar, pero hay por lo menos 100 sociedades que se autoproclaman las elegidas Ok. y esto podría crear mucho conflicto. Pero tú Claro, escuchaste de tu historia, de tu versión con la literatura y con la educación que has recibido y en realidad todos se han elegido para estar aquí para un propósito. Todos se han elegido en esta experiencia y en esta sociedad para un propósito. Tú te elegiste a ti misma para encarnarte en este planeta, para vivir tu experiencia humana, en una tierra dentro de un conjunto de billones de posibilidades que el ser humano todavía no reconoce, porque su historia es muy joven, su historia es extremadamente joven. Hace apenas unos cuantos siglos, 500 años quizá, se tenía una concepción del universo muy diferente a la que se tiene ahora. Hace 1000 años se tenía un concepto muy diferente a lo que se tiene ahora. Había una convicción teocéntrica. Ha habido convicciones teocéntricas, heliocéntricas, antropocéntricas, que fueron cambiando conforme el rango de la conciencia se fue amplificando. Y lo que ustedes creen ahora vuelve a cambiar. Si te vuelves a subir a la máquina del tiempo y viajas 100 años a partir de este momento a lo que llamarías el futuro posible, esa línea de tiempo a la que se llega, porque hay infinidad de resultados a los que se puede llegar. Pero llegamos a una nueva línea de tiempo, a 100 años de distancia, a 1000 años de distancia, 10.000 años de distancia,
volverán a decir, es que no puedo creer lo que yo creía en ese entonces. Claro. No puedo creer que esta sociedad estaba tan convencida de esto en ese entonces. ¿Por qué? Porque el rango de amplitud continúa, es que es inacabable, es infinito. Hasta los maestros ascendidos, cualquier maestro ascendido está en su proceso y en su viaje de expansión y evolución de acuerdo a otros intereses y a otras esferas y a otras posibilidades que nada tienen que ver con el planeta Tierra. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Y por qué en este planeta se sigue de una manera intempestiva afirmando que la una identidad es la correcta, que la una sociedad es la elegida, que la una idea es la perfecta, que el un Dios, de la manera en que yo o tú lo vemos, es el adecuado, es el apropiado? Todo depende del nivel de conciencia en el que está y luego vamos cambiando como tú te has transformado una y otra vez de acuerdo a tus experiencias. Y esto ocurre dentro de cada persona, se reconozca o no. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Bien. Entonces, a la pregunta, ¿es el pueblo elegido? La respuesta es sí y la respuesta es no. La respuesta es todos somos elegidos. Y la respuesta es no, no es el pueblo elegido. Sí es el pueblo elegido y no, no es el pueblo elegido. Porque esta es creación personal. Cada uno de ustedes, el pueblo elegido, se eligió a sí mismo para esta experiencia. De lo mismo piensan los otros 100 pueblos elegidos. Claro. Por distintas razones, elegidos para un propósito sagrado y divino y luminoso, porque lo mismo es el que se autoelige en Japón para hacer una contribución a esa sociedad de acuerdo a su nivel y rango de conciencia. Se puede decir que el pueblo judío sí ha trabajado mucho y algunos videntes dirían que se lee distinto el registro de la frecuencia, de la experiencia y la luz y la experiencia de este pueblo. Quizá se siente el hermano mayor por su antigüedad reconocida. Pero ¿qué de los hermanos menores? ¿Qué de las nuevas propuestas? ¿Qué de las otras sociedades surgidas tiempo después? Que también traen su contribución y producen sus resultados. Entonces, entre más cesemos las polaridades de lo uno, lo otro, yo frente a esto, yo frente a lo otro, lo único, lo distinto, vamos a entender que se está formando un solo cuerpo de una sola humanidad que está viajando en el espacio en un solo vehículo. Imagínate que estuvieras en un avión y una persona se autoproclama como la elegida en ese avión. Y entonces empieza a actuar distinto y operar distinto y relacionarse distinto, haciéndose diferente del resto de los pasajeros. ¿Crees que crearía algo de conflicto eso? Claro, es que es la razón por la cual yo, desde mi limitada mente, considero que hay un gran conflicto entre lo que existe ahora mismo. Y ese pasajero diría, es que yo soy distinto. Y la pregunta es, ¿distinto a qué? ¿A quién? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es la vara que compara? ¿Con qué regla podemos medir la Ujú, distinción? ¿Distinto respecto de qué? Es que yo tengo más experiencia, soy el pasajero de mayor edad en el avión. ¿Eso me hace mejor, peor? Me hace diferente. Es que yo soy la única mujer del avión, entonces yo soy la distinta. Sí, es que yo soy el único niño pasajero de este avión. Es que yo soy el único chino en este avión. Yo soy el único griego en este avión. Yo soy el único musulmán. Yo soy el único, el único. Todos se quieren sentir únicos porque lo son. Pero la maravilla de avión cuando todos en esa multiplicidad de recursos y experiencias y referencias pueden hacer algo en su conjunto de ser tan distintos. ¿Te imaginas la aportación cuando cada quien aporta su diferencia al conjunto? mm, ¿Te imaginas ese mundo? claro. Hay un hombre que lo imaginó y que fue precisamente asesinado por ello, ¿cierto?
uno de sus cantantes favoritos. Decía, imagina cuando todos estén unidos. Imagina cuando todos entiendan que su diferencia es extraordinaria y no razón para estarse dividiendo o hacer un club de identidades que se separan y polarizan de los demás. Quiero advertirte que este no va a ser tu podcast favorito y creemos que ya lo sabes, pero tenemos la esperanza que va a remover conciencia y dejar la impronta de que necesitamos buscar amplitud de rango de conciencia para que Sí, entre más luz, porque donde entra más luz, entra más libertad, donde entra más libertad puede entrar más perdón, puede entrar más amor y podemos incrementar nuestro nivel de conciencia para saber qué es lo que debemos estar haciendo ahora, cada uno de nosotros, para que el planeta sea conducido favorablemente en una dirección más coherente. ¿De acuerdo? de acuerdo. Esperemos que este encuentro con los maestros haya sido favorable para ti Muy favorable. y que también pues traiga algunas palabras de conciencia, tal vez consuelo, tal vez cuestionamiento profundo, tal vez alivio o tal vez simplemente reconsiderar la interpretación de la realidad en base a lo que hemos transmitido el día de hoy. Más allá de las palabras, siempre hay una transmisión y por ello, querida, hoy te damos las gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a traer al canal de vuelta para que ustedes puedan hacer su cierre, como dicen. Ah, ¿cómo te sientes, Vale? Me siento como en paz, no sé cómo, o sea, como tranquila, Ujú. como, como que entiendo mucho mejor el concepto de libre albedrío, ¿entiendes? Porque al final todos tenemos el libre albedrío de interpretar y procesar y filtrar lo que está pasando Ujú. y así mismo vivirlo desde nuestra propia realidad. Ujú. Entonces, sí, no sé, me siento, ¿cómo se dice? Con ese empoderamiento, ¿sí? Alex, ¿y tú no terminas ahora sin energía? Si abro los ojos demasiado pronto, sí, pero si me espero tantito y me aterrizo, es que es un cambio también en cuanto a ciclos por segundo de mi cerebro. Haz de cuenta que entro en delta o teta. Sí. Es muy trascendente. O sea, yo al principio, a la hora de hacer esto, me siento como muy alerta y presente, pero al mismo tiempo sé y siento que no estoy hablando yo. Haz de No, y cuenta como, cambia tu acento, sí, cambia tu acento. ah, en eso, por ejemplo, no me fijo, ¿no? No me doy cuenta. Cambia un poco la voz, eso sí Cambia un poco la voz y cambia un poco el acento. ah, No, sí, sí, sí se sienten cambios. ¿Y tú sientes que son diferentes voces o conciencias o es la misma? Fíjate que como están fuera del cuerpo, la maravilla de eso es que es así como que puedes fusionar dos, tres colores, ellos pueden fusionar tres energías porque están desencarnados. Entonces, tú puedes tener tres en uno, cuatro en uno, 10 maestros juntos, o sea, lo he vivido así, ¿no? Puede ser un conjunto de voces que deciden proyectarse en una sola frecuencia conciencia que es algo, bueno, yo no tengo tres voces, ¿no? Claro, No, obvio. Y no te, soy y tres, ¿eh? te hablan en español. O sea, tú lo interpretas en español. En español, puede ser en inglés también. También en inglés es mucho más notorio el cambio del acento y de la modulación de la voz. Es muy interesante porque sí me doy cuenta que no hablan como hablaría yo. También el Claro. manejo del lenguaje cambia, el tipo de palabras y la selección de conceptos. Sí, es, Ahorita es, está empezando a olvidar
Ahorita lo tengo fresquito, pero luego, si tú me preguntas de qué hablamos en una semana, yo puedo decir, dímelo tú. Bueno, aquí quedó grabado, lo vuelves a escuchar. A mí me va a tocar volverlo a escuchar. Sí. Me va a tocar volverlo a escuchar porque es muy profundo todo lo que se habló. Mm, Muy, muy profundo, muy, muy profundo. Si nos instalamos en el humano, por supuesto que va a ser muy difícil digerirlo, porque estamos muy metidos como humanos. Digo, yo también soy judío, que lo sepas, ¿no? Yo crecí y me desarrollé en comunidad judía toda mi infancia, juventud, hasta que el, creo que te conté en el primer podcast que me fui con Viva la Gente y bueno, ahí empezó a cambiar la historia, pero yo estuve en comunidad judía, el deportivo con actividades de la comunidad judía, las organizaciones de juventud judías. Entonces tengo muy bien identificado lo que es el proceso, la vivencia, y pues yo también me vi muy afectado por la noticia de los Claro, obvio. ¿no? Y todos tenemos, yo creo que muchos o todos tenemos gente también, estamos vinculados. Yo tenía un Es sobrino. que, mira, obviamente que, o sea, si lo pones en una súper, súper amplia perspectiva y si lo ves desde otra dimensión, Ah, esto no es nada. O sea, un segundo y un minuto en la Tierra no es absolutamente nada desde otra perspectiva. Eso lo sabemos de forma racional, obviamente. sí, Em, pero nosotros viviendo la experiencia desde lo que estamos viviendo es, y seamos o no seamos judíos, Alex, o sea, deja el tema del judaísmo de lado. O mm, sea, mm, mm, ver cómo maltratan a una persona, a un ser humano, es muy doloroso, sea o no claro, sea judío, ¿entiendes? O claro, sea, claro. ver cómo Porque, maltratan a un ser humano es muy mira, doloroso. el genocidio judío es de los más eh, reconocidos, pero está muy lejos de ser el único en la misma Sí, Segunda Guerra Mundial. O sea, se asesinó a millones de negros, a millones de gitanos, millones de homosexuales, millones de muchas cosas. O sea, claro. de muchas razas y de muchas procedencias y de muchas creencias. O sea, era una persona que estaba, un conjunto de personas que estaban instaladas en el cuarto oscuro de la venganza, como oí que lo mencionaron, ¿no? Es así como el cuarto oscuro de la venganza, la oscuridad de la venganza, ¿no? Y de solamente puede haber aquí una identidad y es la nuestra. ¡Wow! O sea, llegar a esas conclusiones con ese nivel de odio es de alto impacto, pero ha habido muchas depuraciones raciales desde entonces en muchos, muchos lugares, muchos, de los cuales no nos enteramos porque no son publicitadas como se ha publicitado ciertas en particular a lo largo de la historia. Sí, sí, Entonces, sí. No, y al hay final nosotros escuchamos lo que nos llega, ¿entiendes? Lo que nos resuena, o sea, por ley lo de que la nos resonancia. concierne o lo que nos sí. Sí, Si atacan a tu familia, por supuesto que lo vas a tomar personal. Y si exacto. atacan a tu comunidad, pues por supuesto que lo vas a tomar personal. Pero dime dónde la venganza va a ser la solución, ¿no? A mí Yo mi mamá sé, me Alex, decía, pero ¿tú no sientes que de alguna forma el pueblo judío igual está tomando acción en venganza? pues es que los que van a tomar venganza, una cosa es defenderte, no es de que si alguien te ataca, pues no te vas a poner así para que lo haga. Pero una cosa es, tú me atacaste y ahora yo voy a buscar la manera de vengarme y encima me, como me lo hiciste a mí, ahora me voy contra toda tu progenie, ¿no? Claro, Eso es venganza. Defenderse no es vengarse. Defenderse, hasta los animalitos más nobles se se defienden. defienden. Es instinto de supervivencia y lo entiendo. Entiendo una defensa. Una venganza va mucho más allá, mucho más allá. Entiendo. Ahora, yo te voy a decir algo, a esto lo llaman los ángeles radical thinking, ¿ok? Una vez me dijeron, y creo que el ejemplo ahora sí es como muy propio de este momento, porque una vez me dijeron,
hay historias de amor que empiezan con un verdugo cortándole la cabeza a un ser humano, porque es el momento del cese de la vida y esa persona que cesó tu vida tiene un vínculo sagrado contigo. Te está liberando de lo que es esta simulación de realidad que llamamos la vida en la tierra, ¿no? Es muy fuerte, ¿verdad? Cuando yo lo vi, yo dije, ¿qué? Es muy radical, pero ¿cómo? Pero si te pones a pensar ahí, inicia una historia, inicia una historia entre dos personas. Si te vas a los conceptos como karma, esto creó una reacción, creó una causa y un efecto que van a buscar una solución posteriormente. De la misma manera que nosotros, por ejemplo, cuando estamos investigando, seguro tú ya tienes tu capítulo, no lo he visto, de constelaciones familiares, pero seguro hay algo por ahí. Bueno, ¿qué pasa en una constelación? Una frecuencia con un tema en particular no resuelto en una generación anterior, busca su solución Ujú, en este mismo linaje ujú, posteriormente, ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, bisabuelo alcohólico, no resolvió, no entendió, no liberó, no solucionó, la cosa fue trágica. Esa energía constricta, no resuelta y no liberada hacia la conciencia y hacia el amor, va a buscar encarnarse en algo o alguien más de ese linaje. Entonces de pronto aparece de la nada el nieto superalcohólico y hay una oportunidad ahí de liberación, ¿no? Ahora, piensa en el pueblo judío. ¿Cuánta energía de historia ha sido amasada? Y además, ¿cuántas celebraciones no tenemos al año de lo que nos hicieron y nos hicieron y nos hicieron y nos hicieron? De hecho, hay un chiste que yo mismo contaba en la mesa, ¿no? Por ejemplo, en Rosh Hashanah, ¿no? Y decía, ¿ustedes saben cómo resumir todas las fiestas judías en una sola frase? Nos trataron de matar, ganamos y ahora cenemos, ¿no? Entonces, ¿sí o no? Nos trataron de matar, víctima, ganamos, Nos cenamos. hicimos fuertes, tenemos. ¿Y sabes qué es lo terrible? Que esto se podía sumar a la conmemoración de lo que acaba de suceder el 7 de octubre. Claro, Nos obvio. matar, ganamos, tenemos, ¿no? O sea, uno más al bagaje, que si no lo tramitamos colectivamente el pueblo judío desde conciencia, luz y amor, cuántas veces quieres que se repita? Claro, es verdad. ¿Cuántas se va a repetir? O sea, tenemos que entrar en perdón profundo. Cuando a mí me decían, perdonar pero nunca olvidar, les digo, ¿y cuál es la diferencia desde esa actitud? A ver, explíquenme la diferencia. Sí, Cuando yo oía de gente que no compraba, por ejemplo, una marca alemana de coche, por lo que nos hicieron hace 40 años, ¿no? sí, sí, Todo el sí. pueblo alemán, no es cierto. Bueno, El pero ahí está el trabajo personal de cada una de esas personas. O sea, exactamente. Yo no soy Alex, quien para decirle a nadie absolutamente qué es lo que tiene que pensar. La única referencia posible va a ser, y el encuentro va a ser con el espejo, con mi propia alma. ¿Cómo me siento al respecto de este nuevo conflicto? ¿Cómo me siento al respecto de nuestra historia como pueblo? ¿Cómo me siento al respecto de mis reacciones frente a esto? Y donde yo sienta dolor, voy a trabajar mi dolor. ¿Estoy en eso? ¿Hay dolor? Sí, sí hay dolor. ¿Okay? Pero es un dolor ya universal. Yo siento pena por cualquier persona que esté sufriendo ahorita, sí, a la que le hayan hecho algo. Nadie sí, merece que los secuestren, nadie merece que los torturen, nadie merece vivir una vida indigna. sí. Y para mí va de lado a lado. Yo siento dolor también de pensar en todos estos palestinos que tienen que salir corriendo de sus casas y dejar absolutamente todo y tener que empezar de cero otra vez una vida, ¿entiendes? Todo Imagínate, por culpa todo por culpa del conflicto. O sea, para mí es de lado a lado, te lo juro, yo no puedo dejar de sentirme súper empática también con estas personas. totalmente, porque hay mucha gente, mucha gente de cualquiera de los pueblos, judío, palestino, quien sea, que lo único que quieren es paz, educación para sus Sí, hijos, no, madres. y te voy a decir otra cosa, y termino que tengo que ir corriendo, que tengo que ir por los niños, pero Ah, Pero la mayoría o sea, la mayoría de ellos
se criaron en una sociedad donde les enseñaron el odio hacia los judíos y eso tampoco es culpa de ellos. Y No, ahora tienen que salir corriendo también a rehacer sus vidas. O sea, no estoy justificando ajá, las matanzas, el maltrato y la falta de humanidad, no lo estoy justificando bajo ninguna circunstancia, ajá. pero no sé, siento compasión y empatía por toda esta gente que no está haciendo daño, porque me cuesta mucho trabajo sentir empatía y compasión por la gente que con sus manos hace daño, me cuesta trabajo, o Entiendo, sea, no entiendo. soy iluminada, pero siento compasión por la gente que está sufriendo de los dos lados, mucha. Bueno, no sé si es compasión o empatía, de pronto compasión no es la palabra, mucha empatía. Aquí el tema ha sido, como se habló, de que dentro de ese mismo sector, pueblo, pues va a haber todos los niveles de conciencia. Vas a tener a una madre absolutamente sabia, iluminada, culta, docta, preparada, que va a estar pagando los platos rotos de una persona que está en el absoluto rencor, enojo y venganza, porque hay de todo en todos lados. A mí no me pueden vender que todo el pueblo judío está En luz y amor y con el en... mismo Sí, nivel de preparación, porque no sí, es cierto. estamos de No es acuerdo. cierto. O sea, Estamos todos de tenemos acuerdo. que reconocer el nivel de conciencia en el que estamos, para bien o para mal. Esto va a ser un trabajo frente al espejo y cada quien tenemos que lidiar con el grado de emociones que están cocinándose dentro de nosotros y trabajarlo, porque la liberación va a ser de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pues será muy interesante volver a escuchar lo que dijeron estos días y pues saber qué resulta de esto, mi querida Vale. Vamos a ver. O sea, Este es ah, un bueno, ejercicio de valentía interesante. también, ¿no? De atreverse a bajar información de otro lado, pero que pueda amplificar nuestro registro, ¿no? Alex, mil gracias por ser el canal. De verdad que un millón y millón y millón de gracias. Mil gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu energía y por haber proporcionado este espacio para todos. Gracias, No, encantado. gracias a ti, de verdad. Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valederi como en @dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.